de bienaventurado, y hemos tomado esa idea de campeones, ¿no? Así es que hoy el hermano Santiago nos habla de este desafío, la fe de los campeones. Santiago capítulo 2, versículos 14 a 26. Lo leeremos en el transcurso del mensaje, así es que déjeme introducirme de una vez de esta manera. Estamos frente al pasaje más controversial de este sermón de Santiago. ¿Se acuerdan que dijimos que la carta más bien es un sermón, de Santiago? No tiene características de una carta que manda saludos o cosas así, sino más bien parece un sermón. Él lo presenta como un sermón para que se leyera en diferentes iglesias. Y en este sermón, sin duda es el pasaje más controversial. El tema es claro, la fe o las obras. ¿Cómo nos salvamos? ¿Cómo se salva el ser humano? ¿Por fe o por obras? Hace que muchos se pregunten, ¿la salvación es por fe o por obras? De hecho, hay personas a las que no les gusta este pasaje, especialmente si creemos que la salvación es por fe. A los que piensan que la salvación es por obras, pues sí les gusta mucho, porque Santiago habla de las obras y las exalta y dice que son muy importantes. Incluso dice que sin obras no se tiene fe y que uno está perdido. Entonces puede ser que para algunas personas sea confuso. Conviene entonces que hagamos una exégesis del pasaje. Quiero que vayamos al pasaje y leamos parte por parte y que me dejen decir algunas cosas y después regresaremos a las enseñanzas principales, como lo hemos hecho en otras ocasiones, pero bajo este tema, la fe de los campeones. Creo que Santiago nos habla de fe en este pasaje. Usted dice, no de obras, pastor. No, me parece que nos habla de fe, de la fe de los campeones, de una clase de fe que solamente tienen los campeones. Tenemos, decimos ustedes y yo, ¿sí? A ver, digo tienen y usted dice tenemos, solo la tienen los campeones. Sí, gracias por la espontaneidad con que hicieron esto. Muy bien, la primera parte del pasaje, el hermano Santiago nos plantea el problema. Este es el planteamiento del problema. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y hay que reconocer que esta pregunta, ¿podrá la fe salvarle?, es, como he dicho, una pregunta retórica. Él da una respuesta anticipada que es no. Como cuando usted le dice a la persona que ama, ¿te dejaré de amar alguna vez? O sea, ya sabemos la respuesta, ¿verdad? Usted quiere que esa persona diga no, porque usted le está diciendo en realidad, nunca te dejaré de amar. Cuando usted hace una pregunta de esa manera, en realidad está afirmando algo. No te dejaré de amar. Es que cuando Santiago dice aquí, ¿podrá la fe salvarle? La respuesta es no. Él entiende que nos está anticipando la respuesta. Muy bien, ¿de qué nos dice este planteamiento del problema? Que decir que tenemos fe no necesariamente es tener fe. Decir que tenemos fe no necesariamente es tener fe. Esa clase de fe, que es solo un dicho sin acción, no puede salvar a nadie. Hay una clase de fe, que ya nos dice Santiago que no es fe en realidad, pero hay una clase de fe, o hay una clase de cosa que algunos piensan que es fe, que no salva a nadie. Después del planteamiento del problema, Santiago nos habla de un claro ejemplo de lo inútil de una fe de dicho, sin acción. Uno de los hermanos, quiero decirles que la red pastoral de la que formo parte, las iglesias de nuestra red, somos casi 30 pastores, o creo que más de 30 pastores, y resulta que nos enviamos nuestros apuntes. Estamos predicando todos de los mismos pasajes y nos enviamos nuestros apuntes. Y uno de los hermanos, el hermano Alejandro Cunillé, el esposo de Luz Clarita, una de las secretarias de la iglesia, sus apuntes que él mandó me encantaron, me gustaron mucho. Él habla de la fe zombie. Habla de la fe zombie. Todos sabemos que es un zombie. Están de moda los zombies, ¿no? Y más ahora en estos días. No me van a acusar de que estoy celebrando una fiesta pagana. Al rato les daré un anuncio al respecto. Pero resulta que él dice la fe zombie contra la fe viva. O sea, una fe muerta, porque Santiago más adelante habla de una fe muerta. Aquí se habla claramente de una fe zombie, por así decirlo, una fe de dicho, sin acción. El texto dice, y si un hermano, es un ejemplo, recuerden, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 4 cosas dice Santiago. No hace ninguna diferencia en los demás. Esa clase de fe, la fe de dicho, la fe sin acción, no hace ninguna diferencia en los demás, no cambia nada. Ahí está el hermano necesitado, desnudo, y cuando va el que dice que tiene fe, el hermano necesitado, desnudo, sigue igual. O sea, no cambia nada esta clase de fe. No produce cambios en la sociedad, no es útil, es inútil. Sé que dije 2 cosas dichas de 2 maneras diferentes, pero la cosa era hacerlo más grave. No es útil, es inútil. Luego hace una tremenda declaración Santiago en la siguiente parte del pasaje.
Léanla conmigo, por favor, es muy fuerte. ¿Cómo dice? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. De aquí sacó el hermano Alejandro Cunillé que hay una clase de fe zombie. Muertos, los zombies son, supongo, muertos o algo así, ¿verdad? Que se comen a otros, a nosotros, a los que no somos zombies. ¿No andará uno por ahí? No. Una tremenda declaración. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Nos dice dos cosas por lo menos, que una fe sin obras está muerta como una planta sin crecimiento, ni hojas, ni fruto. ¿Cómo sabemos que una planta está muerta? Pues ya no crece, ya no pasa nada, ¿no? Ya no da fruto, no nada. Una fe de dicho, sin acción, tiene de fe solo, ¿qué? El nombre. Una fe de dicho, sin acción, tiene de fe nomás el nombre. Es todo lo que tiene. Le decimos fe, pero no es fe. Luego, Santiago nos hace una reveladora conversación. Pone como un diálogo, como que si dos estuvieran hablando, o él con alguien más. Los teólogos estudiosos de este pasaje se pelean diciendo que incluso hay un tercero y no sé qué. Yo lo veo más sencillo para ustedes y para mí, lo vamos a ver así. Pero esta es la conversación que él pone. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Se acuerdan de este trabalenguas? Entonces, ¿dónde quedó la fe y dónde quedó las obras? Déjenme explicarlo con tres enseñanzas que me parece que Santiago nos da aquí. Algunos presumen de tener mucha fe, otros presumen de tener obras. Ese es el asunto. El diálogo que plantea aquí Santiago es probablemente el diálogo que existía en las iglesias a las que él escribe. Estaban compuestas por judíos de raza que cumplían la ley, y estaba compuesta de gentiles que se habían convertido al cristianismo, que no estaban interesados en cumplir la ley, y entonces posiblemente había entre ellos, como hay en las iglesias, algunos que son muy místicos. ¿No hay en las iglesias algunos muy místicos que dicen que se la pasan orando? Estoy orando. Y los invita el hermano Almazán, que dirige el ministerio de servicio, y que es como una hormiga voladora para todos lados, nunca está quieto en un culto, ¿no es cierto? Va para allá y para acá, no sé qué, y los diáconos, y movilizando diáconos, y los diáconos andan para allá y para acá, y esas cosas. Y entonces el hermano místico dice, ay, esos hermanos, ay, martos, afanados y turbados. Yo escogí la mejor parte. ¿Sí se acuerdan? ¿Saben de qué estoy hablando? De Marta y María. Yo escogí la mejor parte. Yo estoy aquí aplastadote, escuchando la palabra, porque soy muy místico. A veces hasta me duermo a medio sermón. Estoy exagerando porque no tiene nada de malo escucharle sermón y estar quieto, pero estos eran los extremos, los que hacían y hacían y hacían, y posiblemente los que decían, no, es que yo tengo mucha fe. Y entonces Santiago pone un diálogo entre estos. A ver, tú dices que tienes obras, y tú dices que tienes mucha fe. Y entonces concluye él diciendo, la fe se muestra, la verdadera fe, en obras. Me parece que nos habla de lo siguiente. Algunos presumen de tener mucha fe, otros presumen de tener obras. ¿Pueden estar separadas la fe y las obras? Este es el punto. No. Son dos cosas que van unidas. Una fluye de la otra y se complementan. Tanto el que piensa que solamente tiene fe como el que piensa que solamente tiene obras están equivocados. Están equivocados. Santiago dice, no pueden estar separadas, porque es probable que en las iglesias de aquella época había gente así que distinguía, bueno, es que yo lo que hago son obras, bueno, es que yo lo que hago es tener mucha fe. Y Santiago dice, no se puede, los dos están equivocados. No hay fe sin obras y no hay obras genuinas sin fe. No hay fe sin obras y no hay obras genuinas sin fe. Luego, Santiago nos hace una reprensión para los espiritualoides y para los cristianos de abolengo. Digo, no vinieron a este culto, me refiero, era para otros. Pero vamos a leerla, no voy a hacer que nos diga algo el Señor. Dice así el texto, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Me late que aquí arremete contra los que decían que solamente tenían fe. Y me late que se trata de judíos, de la congregación. ¿Por qué digo eso? Porque nota el parecido de esto. ¿Tú crees que Dios es uno? Los judíos decían un credo, una especie de credo, se llama el escucha judío. Así como el credo católico se llama credo porque comienza diciendo creo, ¿verdad? Así el escucha judío se llama así porque comienza diciendo escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y lo repetían a menudo los judíos. Y por eso dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Hacía una alusión al Shema o al escucha judío.
Y dice, bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Dice el hermano Alejandro Cunillé que la fe zombie está al mismo nivel que la de los demonios. Creo que por eso no quise utilizar su bosquejo, porque nomás quería echarle la culpa a él de lo que dijo, porque lo dice bien fuerte. Dice, alguien que tiene una fe zombie, tiene la misma fe que los demonios, o sea, cree igual que los demonios. Sí está feo, ¿verdad? Ay, Alex. No, yo también creo como él, pero estoy echándole la culpa porque eso está fuerte. A lo mejor me está escuchando el hermano, pero fue unos excelentes apuntes, hermano Alex. Lo felicito por esa exégesis que hizo. Pero aquí hay una reprensión entonces tremenda. ¿Tú crees que Dios es uno? Seguramente está hablando a los judíos que en esa época estaban en la iglesia y que pensaban que su fe era superior a la de todos los demás. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Esta parte del pasaje nos hace pensar que Santiago, insisto, les habla a los judíos. El texto de Deuteronomio 6:4, lo leen conmigo, es precioso. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O escucha Israel, por supuesto. ¿Qué nos dice aquí en esta porción del pasaje Santiago? La declaración de una verdad o la aceptación de una doctrina no necesariamente es una fe genuina. Fíjese lo que nos dice Santiago. La declaración de una verdad o la aceptación de una doctrina no necesariamente es una fe genuina. Puede ser solo una convicción religiosa sin una relación personal real. Por eso dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? También los demonios creen. Y no son salvos. No se han convertido, son demonios. O sea, eso de que yo creo en Dios, no, claro que hay Dios. No necesariamente es una fe genuina, es una fe tipo demonios. No existe una relación personal con el Creador, solamente sabemos, declaramos, decimos mentalmente que Él es. Los demonios también declaran doctrinas respecto al Señor, pero no son salvos ni son cristianos. ¿Sabe usted que algunos demonios declararon doctrinas correctas? Hicieron declaraciones de doctrinas correctas. Les pongo algunos ejemplos. Mire lo que dice Marcos 1, 23 al 24. Lo leen conmigo, por favor. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Ahora, fíjese que si usted dice, bueno, este es un hombre. No, son los demonios. Incluso dice, has venido, ¿dónde dice? Para destruirnos, plural. Es un grupo de demonios poseyendo a un hombre y a través de él hablan y le dicen al Señor, sabemos quién eres, el Santo de Dios. ¿Dijeron algo correcto? ¿Se convirtieron? ¿Habría que bautizarlos por su declaración de fe? No, son demonios, por favor. Qué gusto verlos, perdonen el lapso de amor. Qué gusto verlos. No los distinguí hasta que vi a su niña que la había visto. Y estos son los repetidos, ¿verdad? Qué gusto que estén aquí. Ahorita nos damos un abrazo. Perdonen el lapsus pastoral. Los demonios también declaran doctrinas y no por eso son salvos ni los bautizamos. Así es que decir que creo una determinada doctrina con la mente, aceptar una verdad de Dios solamente, no necesariamente es la clase de fe de la que Santiago nos habla, que tiene acción. Un ser humano sin una fe genuina que se muestra con obras, esta fe genuina se muestra con obras, está vacío espiritualmente. Es lo que dice Santiago. Muy bien, y ahora nos hace dos ejemplos contundentes. Dos ejemplos contundentes, porque él ha estado tratando de convencernos. Nos ha hecho una pregunta retórica al principio. Tú dices que tienes fe, pero no tienes obras. ¿Puedes ser salvo de esa manera? Y ahora nos quiere poner dos ejemplos contundentes para respondernos hoy mismo la pregunta. El primer ejemplo, Abraham, el padre de la fe. Lean conmigo el texto, por favor. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó justamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. En toda la Biblia, en toda la vida de Abraham, vemos una constante. Obedeció a Dios. Sí, ya sé, usted puede, porque nos encanta ver el punto negro de la gente. No, pastor, pero también la regó porque dijo mentiras y también la regó porque no sé qué, y le quiso ayudar a Dios. Sí, pero se le llama el padre de la fe y no es de a gratis, sino que resulta que él sí manifestó fe. Sí, también tuvo dudas y cometió errores, como ustedes y yo.
Pero resulta que sí, tuvo fe y manifestó su fe en el Señor, obedeció a Dios. Así que su fe no era solo una creencia, sino un estilo de vida. La salvación, nos dice Santiago entonces, la salvación o justificación de Abraham fue el resultado de su fe obediente que se mostró al al ofrecer a su hijo. Eso dice Santiago. Y está inspirado por Dios, Santiago, y lo que dijo está en la Biblia. Y nos dice que Abraham fue justificado por las obras. ¿Quiere decir que la salvación es por obras? No, nos está diciendo Santiago que esas obras fueron producto de fe. Así es que también podemos decir que Santiago está diciendo que Abraham fue justificado por una fe genuina. ¿Cuál es la fe genuina y cuál es la no genuina? La fe genuina es la que tiene obras. Y la fe zombie, como dice Alex Cunillé, es la que no tiene obras y no es fe. Así es que Abraham fue justificado por una fe genuina que tenía obras. La fe y la obediencia, obras, de Abraham fueron algo integral y lo uno perfeccionó a lo otro. Incluso dice que su fe fue perfeccionada por sus obras. Esto es una prueba de la importancia de las obras como evidencia de fe. Santiago nos deja bien claro que las obras son importantes como evidencia de fe. Y luego nos da otro ejemplo, en el otro extremo de las categorías de moral y ética en la vida. Ya nos habló de Abraham, el padre de la fe. Y miren nomás el ejemplo que sigue, Rahab, la ramera. ¿Pueden leer conmigo el texto que utiliza ahora Santiago para darnos otro ejemplo? Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y les envió por otro camino. Es una pregunta retórica, no lo leí correctamente. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. La respuesta a su pregunta retórica es sí fue justificada por sus obras cuando ayudó a los mensajeros, a los espías. Ahora el ejemplo es algo del otro extremo de la cadena de santidad. Abraham fue elegido para ser un patriarca y el padre de la fe, y Rahab estaba destinada a ser destruida con su nación. ¿Están de acuerdo conmigo? Es una nación que Dios juzgó, una nación que Dios ya había condenado y que utilizó al pueblo hebreo para ejercer juicio sobre esta nación, sobre este pueblo, en la ciudad de Jericó. Y resulta que esta mujer estaba destinada para eso, pero resulta que por gracia el Señor le rescata. ¿Y qué hizo a Rahab? Creyó, pero su fe fue genuina. ¿Cómo sabemos que fue genuina? Obró, hizo algo. Rahab mostró su fe por medio de sus obras al ayudar a los espías de Israel. ¿Recuerdan? Los escondió. Primero los alojó. Luego cuando vinieron a buscarlos los escondió. Luego les dijo que se fueran por cierto lugar. Les dijo que se fueran por cierto vado, que ahí se estuvieran escondidos un rato y que ella iba a distraer a los policías. ¿Se acuerdan de todo eso? Incluso le mintió a su rey y a los guardias de la ciudad que andaban persiguiendo a los espías. Ya los ocultó, les ayudó. Rahab creyó en el Dios de Israel e hizo algo por los israelitas, evidenciando su fe. Y una ilustración final. Lean conmigo el texto final de esta porción del pasaje de Santiago. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Independientemente de la exactitud del ejemplo, hay un pleito de si no fue que se cambiaron las palabras en el camino cuando alguien copió el pergamino. Regrésenme al texto, por favor. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y parecería que la fe es el cuerpo y que las obras son lo de adentro. Y a usted y a mí como que nos suena que es al revés, ¿no? Pero independientemente de la exactitud del ejemplo, si el cuerpo representa la fe y las obras el espíritu o al revés, la idea es clara. Un cuerpo y un espíritu separados, pues no están vivos. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, en este momento su cuerpo y su espíritu están juntos, hermanos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Si no habría funeral, ¿verdad? Ahorita mismo. Saquen los manuales de hermanos de consolación. Pero no, si están juntos, pero que mi espíritu y mi cuerpo están parados, entonces estoy muerto. No, es que mis obras y mi fe no se llevan bien, y mis obras de repente no están junto a la fe. No, pues entonces está muerta la fe. Eso es lo que está diciendo Santiago. Se oye extraño, pero es lo que está diciendo. La fe y las obras van juntas, no separadas. Y si están separadas en nuestra vida, entonces está muerta mi fe.
Muy bien, habiendo estudiado este pasaje así, parte por parte, ahora quiero que vayamos a concluir en las enseñanzas que tiene para nosotros. Primera de ellas, la fe de un campeón, porque recuerden que se llama el sermón, la fe de los campeones. Primera enseñanza, la fe de un campeón es una fe viva. La fe de un campeón es una fe viva. La fe viva tiene que ver con acciones, obediencia, obras de luz. Miren, cuando un escriba le preguntó al Señor Jesucristo, ¿quién es mi prójimo? ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo hablando del amor al prójimo y el escriba le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor Jesucristo cuenta una ilustración famosa, le llamamos a esta ilustración famosa la parábola del buen samaritano. Pasa un sacerdote por ahí, ve al hombre que está ensangrentado y tirado en el suelo y nada más lo ve y se sigue de largo. Pasa un levita y hace lo mismo, se sigue de largo. Y luego pasa un samaritano y lo ayuda. Fue movido a misericordia, lo ayuda, le pone aceite en sus heridas, lo sube a su cabalgadura, lo lleva a un lugar donde sea sanado y deja dicho, y si hace falta más dinero para ayudarle a sanar, yo lo pago cuando regrese. Parece que era cliente de ese lugar y lo atienden ahí. Seguramente no era un hospital como ahora, seguramente era un mesón típico para hospedarse, en donde también se podía ayudar a sanar a las personas. Y él deja dicho que pagará de regreso lo que más genere de gastos ese hombre. Y luego pregunta el Señor Jesucristo, una pregunta muy extraña, pregunta el Señor Jesucristo, ¿quién fue el prójimo de este hombre? Yo no sé si usted quiere haber contestado, pero yo hubiera contestado todos, porque prójimo significa próximo. ¿Quién fue el prójimo del hombre? Pues los rateros fueron sus prójimos, pero lo robaron. El sacerdote fue su prójimo, estaba cerca de él, pero no le hizo caso. El levita fue su próximo, estaba cerca de él, pero no se fue. Pero el samaritano también fue próximo y lo ayudó. Pero Jesús pregunta al escriba que le preguntó eso, ¿quién fue el prójimo de este hombre? Y el escriba dice, el que lo ayudó. Y Jesús dice, bien has dicho. Yo digo, espérame, todos fueron su prójimo. Pero Jesús como que nos dice, sí, pero el que no hace nada por otro, como si no existiera, como si estuviera muerto. Si alguien no sirve, como si estuviera muerto. Los que no hicieron nada por él, como si no hubieran existido. Otro ejemplo de esta realidad, el Señor Jesucristo cuenta otra ilustración famosa, tal vez la más hermosa y famosa ilustración, la del hijo pródigo. ¿Recuerdan? El hijo pródigo se va, malgasta su dinero, y etcétera, etcétera, termina cuidando puercos y ni siquiera puede comerse la comida de los puercos, finalmente regresa arrepentido, el padre lo recibe, y el padre dice en varias ocasiones, lo dice a sus criados, luego se lo dice a su propio hijo, el enojado, el mayor, dice una frase, el padre amoroso, muy interesante, dice, mi hijo, ¿qué dice? Muerto era. ¿Y qué? Y ha revivido. ¿Estaba muerto, hermanos, el hijo? Del verbo petatearse, del verbo traigan flores. No. Pero si no está haciendo las cosas que Dios quiere que haga, está muerto. Por eso, cuando hablamos de la fe de un campeón, es una fe viva. La enseñanza es clara. Aquel que no hace la voluntad del Padre está muerto. Su fe no es viva. Pero la fe de los campeones, o sea, nosotros, ¿sí? No oí aménes. Otra vez. La fe de los campeones, o sea, nosotros. Amén. Qué espontaneidad. Gracias. La fe de los campeones, que debemos tener ustedes y yo, es una fe viva. La fe viva se muestra en acciones de obediencia a Dios. En los ejemplos que Santiago nos pone, nos habla de obediencia. El caso de Abraham es muy claro. Dejó su casa, esperó la promesa, y cuando ya era un hombre muy grande de edad, Dios le pide que le entregue a su hijo en un holocausto. Pudo haberse... ¿Qué? Mi hijo en holocausto. Señor, tanto que batallamos para que me lo dieras, y a estas alturas ya de tan viejo que estoy. Pudo haberse rehusado. Sin embargo, marchó cabizbajo por el camino de su casa hasta Moriah, con su niño que lo interrogaba de pilón. Si el niño hubiera ido calladito, pero no, iba pregunte y pregunte, papá, traemos leña, traemos fuego, pero ¿y el holocausto? ¿Qué vamos a sacrificar? ¿Qué sangre vamos a derramar? ¿Qué sangre iba a derramar Abraham? Y le dijo, la tuya. Le dijo, Dios se proveerá. Yo imagino que con un nudo en la garganta. Yo imagino que conteniendo sus lágrimas cuando lo veía el niñito, imagínense, precioso el niño. Papá, traemos fuego, traemos leña, pero ¿y el holocausto? Algo nos falta, ¿no? Dios se proveerá, hijo precioso. Oye, me hace llorar esa escena. Porque soy papá, usted también, si es papá, estoy seguro que nos duele entender eso. Dios se proveerá, le decía seguramente con el corazón quebrantado. Sabemos lo que pasó después, pero nos queda claro que pasó la prueba de la obediencia con calificación de excelencia.
Estaba a punto de llevar a cabo el sacrificio cuando un ángel lo detiene. Tienes 100, Abraham. Dios no necesita que sacrifiques a tu hijo, ya entiende que le eres fiel, que lo amas. La Biblia es muy clara al señalar la condición de quienes andan en pecado. Mire cómo dice, lean conmigo por favor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Las obras a las que hace referencia Santiago, las buenas obras de una fe viva, definitivamente son obras buenas, santas, obras que tienen que ver con la obediencia a la palabra de Dios. Así que andar en las obras de la carne es no tener obras. Y significa lo mismo que estar muertos. Es que la fe de los campeones es una fe viva, una fe de obediencia, una fe que obedece. Una fe viva es una fe que actúa, que se nota, que se ve y se toca. Mostremos nuestra fe compartiendo vida. Primera enseñanza entonces de este pasaje. La fe de un campeón es una fe viva, se nota, se ve. Si nuestra fe no se ve, no se nota, no hace diferencia en nadie, no es fe. Es un zombie que le hemos puesto por nombre fe de cariño. Mi fe es un zombie. Creo que hay por ahí un programa que se llama Mi novio es un zombie o algo así. Pues este es el programa Mi fe es un zombie. Mostremos nuestra fe compartiendo vida. Segunda enseñanza. La fe de un campeón es una fe que sirve. Es una fe que sirve. Mire, el ejemplo de Rahab, la ramera, es impresionante. No nos preocupemos mucho en llamarle ramera. A lo mejor se siente feo cada vez que digo Rahab, la ramera. Y usted, ay, pastor, ¿por qué no le dice la hermana Rahab? ¿Saben qué? Por toda la Biblia se le llama la ramera. Por toda la Biblia. Josué 2:1 y otros pasajes de Josué. Hebreos 11:31, Santiago 2:25 que acabamos de leer. Cada vez que se menciona su nombre en la Biblia, se dice la ramera. Y no se trata de evidenciar su condición moral, sino de exaltar la gracia de Dios. Se trata de exaltar la gracia de Dios. Solo hay una vez que se menciona su nombre y no se dice a qué se dedicaba antes de conocer a Cristo, en la genealogía del Señor Jesucristo. Es el único lugar. Todos los demás lugares donde aparece su nombre en la Biblia, dice Rahab, la ramera. Insisto, no se trata de exaltar o evidenciar su condición moral, sino de exaltar la gracia de Dios, que a pesar de lo que había vivido antes, ella fue salva. En este caso, su fe se mostró en servicio. Ayudó a los soldados israelitas que fueron a inspeccionar la ciudad para después destruirla. Ella tuvo la sensibilidad, fue lista, tuvo la sensibilidad y tuvo el discernimiento espiritual para entender lo que Dios habría de realizar. Ella entendió, nuestra nación está podrida y nuestra nación está en la mira de Dios. Nuestra nación será destruida, no hay remedio. Hemos pecado, somos idólatras, hemos hecho cosas malas y Dios ya ha hecho juicio sobre nosotros y nos va a destruir a través de su pueblo. No hay salvación para nosotros. Pero recibió a los espías, dijo, tal vez sí hay, tal vez sí hay. Y decidió creer, se cambió de bando, renunció a ser de Jericó y aceptó, decidió ser del pueblo de Dios. Hizo un pacto con Dios, digámoslo así. Aceptó el pacto de Dios que nos ofrece a todos los seres humanos y encontró salvación. Ahora bien, su fe no fue solamente un asunto intelectual, palabras, no, fue de acción. Miren, los escondió. ¿Se acuerdan que dice que los escondió debajo de unas pajas y no sé qué? Y luego los sacó y les dijo, váyanse, porque le dijo a los espías, a los policías que llegaron, no, aquí no están, no los he visto. Y luego ya que salieron, les dijo, váyanse por aquí, váyanse hasta el lugar, ahí se quedan escondidos 3 días, hasta que los que los van a buscar ya se pasen de ese lugar y vengan de regreso, entonces pueden irse. Les dio instrucciones precisas. Su fe no fue solamente un asunto intelectual, no se trató solo de palabras, no se trató de levantar las manos en el culto o de poner cara de santidad en una reunión. No fue solo poner un texto bíblico o una presentación en su muro. Porque hay gente que cree que eso es una gran fe, poner textos bíblicos por donde quiera en su muro. Su fe se mostró al arriesgar su vida y prestar un servicio al pueblo de Dios porque arriesgó su vida. ¿Usted cree que eso de esconderlos y mandarlos que arriesgó su vida? Sí, déjeme ser muy práctico. Si venimos un domingo más temprano, y me refiero más temprano incluso de las 7, porque algunos de ustedes no saben, y por cierto les invito a las 7 de la mañana, hay un grupo de hermanos aquí que oran todos los domingos, ¿verdad? Hermanos, ¿cuántos se juntan más o menos? ¿5? ¿7? 8, hoy fueron 8, se reúnen a orar. Pero usted viene incluso más temprano,
encontrará personas trabajando aquí en este lugar, acondicionando el espacio para que esté adecuado para nosotros. Si un día va al Gran Fórum antes de las 8 de la mañana, podremos ser testigos de un espectáculo de fe. Un ejército de diáconos trabajan poniendo fundas, carteles, pantallas, aparatos, cunas, mesas, juguetes. Los ve usted ir y venir como un hormiguero que entran y salen de un agujero. Así los ve usted entrar y salir cargados con cunas, con colchones, con pelotas, con cajas, con aparatos electrónicos, algunos muy pesados, con rollos de lonas para poner carpas y etcétera, etcétera. ¿Qué es eso? Un espectáculo de fe. Si hubiéramos ido allá a Milpa Alta, a una zarza cuyo nombre es extraño para mí, Or Ahayim, en Milpa Alta está esta zarza. Durante la pasada campaña hubiéramos visto en la casa del hermano Pascual y su esposa Isela una casa llena de fe. ¿Cómo, pastor? ¿Llena de textos bíblicos por donde quiera? No. La familia y los miembros de la Zarza 92 trabajaron unidos creando las redes para ponerlas y quitarlas cada domingo con todo y la complicación de los pececitos. ¿Se acuerdan de las redes que aparecieron acá? En el Gran Foro había muchas más y más grandes y cada domingo se ponían y cada domingo se tenían que quitar. Y un ejército de hermanos lindos de esa zarza, el hermano Pascual y su esposa Isela, hicieron las redes, las pintaron, las armaron, las anudaron. No las compramos, no había ningún lugar donde vendieran esas redes. Ellos las hicieron, compraron bolas de hilo y armaron en su casa un bastidor y ahí estaban todos los días haciendo las redes. Es un espectáculo de fe. Podemos ver un derroche de fe de parte del personal de comunicación, transmisiones y computadoras, sonido, pantallas, personal de la oficina y durante la campaña de la participación especial de la hermana Ivette, el hermano Chava, con las proyecciones especiales. Nos prestaron unos aparatos, unos proyectores, que si los hubieran rentado ellos ese domingo, alguna persona, hubieran ganado una buena lana. Porque cuando se rentan, ganan una buena cantidad de dinero. Pero no los rentaron, nos los prestaron. Y los pudimos usar durante toda nuestra campaña y pudimos tener allá en la pantalla algo muy hermoso, una condición diferente de nuestros cultos. ¿Qué fue eso? Fe. Me parece que eso es fe. Más fe cuando los miembros del coro ensayan cada uno en sus casas, después en los ensayos de grupo. Las maestras y familias que se esfuerzan en el trabajo del coro de niños. Eso del coro de niños es un trabajo y aquí vienen las hermanas María, Renata, no sé quién más, y los padres de familia que traen a sus chamacos. He visto fe incluso en la casa, cuando en el cuarto frente al mío, hasta altas horas de la madrugada, se componen canciones, arreglos musicales y partituras hasta que gritamos, ¡ya duérmete, chamaco! O por lo menos cierra la puerta porque nos estás desvelando. Una expresión de fe muy sabrosa es ver a tantos hermanos y hermanas cortando fruta, verduras, colocando las estufas, enseres, cocinando sabrosos, nutritivos platillos para nosotros, vendiendo refrescos y dulces, con todo lo que significa haber ido a la central de abastos en la semana para comprarlos, por cierto. Todo eso para obtener ganancias para servir a la obra del Señor. Particularmente me enamora la fe de un grupo de hombres y mujeres, todos ellos gente de bien, gente trabajadora. Algunos son empresarios, comerciales, maestros, profesionistas, diversos empleados perdonen que me emocione, que aún después del trabajo, de su trabajo, cansado a donde van, se reúnen conmigo para planear, evaluar, resolver y tomar decisiones reunidos, en ocasiones hasta medianoche, para ser útiles en el reino. Estoy hablando de los siervos preciosos, hermanos, amigos míos, queridos hermanos, que hacen esto y se reúnen una semana conmigo, la otra semana con sus discípulos, para enseñarles las cosas que yo les enseñé a ellos en la reunión pasada. Uy, ¿qué es eso? Fe, acción, obras, servicio, trabajo para alguien. Eso es fe y no otra cosa. Eso es fe y no un zombie al que hemos puesto por nombre fe en el registro civil de nuestra conciencia. Veo fe en el arduo trabajo de oficina que se realiza en nuestra base. ¿Ha venido usted aquí algún día entre semana? ¿Ha visto cómo cuando y luego de pilón que el pastor les entrega el sermón tarde o la zarza porque no la pudimos hacer temprano y ahí están el viernes? ¿Ha visto? Las manos ni se les ven.
Algunas son así súper archi recontra ultra de que mega muy rápidas para doblar los boletines. ¿Usted cree que los boletines así nacieron? Y ha visto cuando entra aquí el trabajal, y en ocasiones no solamente el personal de nuestra oficina, sino hermanas de las mujeres Oreb que vienen a dedicar su tiempo. Ahí está en un relajo que tienen bárbaro, echando relajo, amándose. Algunas de vez en cuando traen hasta tamales y tortas y cosas. Eso me gusta. Bueno, ya no tanto porque tiene gluten. Veo fe en los pastores de Oreb. Y no solamente me refiero a los de aquí de la base, sino de todas nuestras iglesias, que estudian, disertan, exponen y finalmente predican para ser de edificación en los diferentes puntos de predicación dentro y fuera de México. Y todo eso, ¿cómo se llama? La respuesta es muy sencilla. Se llama fe y se apellida servicio. He estado muy bien de mi salud. Hasta ayer me dio un poquito una leve crisis. Y mi esposa se preocupa y se afana y hace cosas y se plantea cómo vamos a hacer en viajes que tenemos que hacer y cómo vamos a hacer para, no sé si saben, pero el último retiro que tuvimos de matrimonios, fue el de matrimonios, llevamos un refrigerador. No era un grandote, no sé, de 4 puertas, no, era chiquito. Llevamos una estufita. Llevamos sartén. ¿Se acuerdan, hermanos, del retiro de matrimonios? Ahí estaban todos comiendo del buffet y nosotros cocinando así nuestra estufita, bien chido. ¿Cómo se llama eso? Fe. También se llama amor, pero es fe, de acuerdo a este pasaje que estamos leyendo. Se llama fe y se apellida servicio. Ya hemos dicho antes, el que no sirve, no sirve. Me gusta así de breve la cosa. El que no sirve, no sirve. Pero digámoslo ahora de esta manera. Les propongo esta nueva manera de decirlo. Léanlo conmigo. El que no sirve... Fíjese lo grave que nos está diciendo Santiago, porque yo no inventé esto, Santiago lo está diciendo. El que no sirve no tiene fe. El que no obra bien, el que no hace el bien, el que no obedece a Dios con sus obras, no tiene fe, según Santiago. Si las obras son evidencia de la fe, entonces las no obras son evidencia de la no fe o de una fe, como dice Alex, zombie. Mostremos nuestra fe con servicio. Y finalmente nos dice esta enseñanza Santiago, la fe de un campeón es una fe que entrega. Miren, el primer ejemplo de Santiago nos presenta un caso de alguien necesitado al que se le responde, que Dios te ayude. ¿Se acuerdan? Nos ponen el ejemplo, si hay un hermano necesitado, desnudo, y tú le dices, ándale, ve, que haz esto, caliéntate y con fuego y no sé qué. Santiago es como si le dices que Dios te ayude y no le ayudamos. El problema es una omisión. En su primer ejemplo, Santiago nos plantea una omisión, la falta de entrega. Luego nos da otro ejemplo, el ejemplo de Abraham. Y la clave de la justificación, según Santiago, fue la entrega. Dice, ¿no fue justificado nuestro padre Abraham por sus obras al entregar a su hijo? Entonces nos está diciendo Santiago que en este caso la fe se convirtió en entrega. Estuvo dispuesto a entregar a su hijo y eso lo hizo porque tenía fe. Y lean conmigo, por favor, Romanos 4:22, porque Pablo apoya el pensamiento de Santiago, como dice, y la fe le fue contada por justicia. En el caso de Rahab, tercer ejemplo que usa Santiago, ella se entregó a sí misma porque en su servicio arriesgó su vida. Así que, hermanos míos, en los 3 ejemplos está claro que fe tiene que ver con entrega. El primer ejemplo nos habla de la no entrega y la no fe. El segundo ejemplo nos habla de la entrega de Abraham de su hijo y por eso tuvo fe y fue justificado. Y el tercer ejemplo de Rahab, que también entrega su vida, el riesgo de su vida, y también fue justificada porque tuvo fe que entregó. Entonces, está claro, no hay fe sin entrega. La fe es mucho más que decir cosas, es mucho más que asistir de vez en cuando, o cuando el agua nos llega al cuello. Es mucho más que venir a ver los domingos, a ver qué encontramos, o a ver los amigos. Es mucho más que sentarnos a recibir, es mucho más que ser consumidores. La fe es convertirnos en productores, en siervos, en gente útil que pone lo que es, lo que sabe y lo que tiene para que otros tengan bendición. Ese es el punto, servir, entregar. Aquellos a los que les cuesta trabajo diezmar, ofrendar y dar limosnas, en realidad les cuesta trabajo entregar la vida. No tienen problemas de liquidez, más bien tienen problemas espirituales. No les falta dinero. ¿Saben qué les falta? Fe.
Fe, debí poner en negro eso, en negrillas para que apareciera aquí. No les falta dinero, les falta fe. Mostremos fe con entrega. Mostremos fe con entrega. 3 enseñanzas. Déjenme resumir esto. La fe de un campeón es una fe viva. Por eso, mostremos nuestra fe compartiendo vida. La segunda enseñanza. La fe de un campeón es una fe que sirve. Mostremos nuestra fe con servicio. Y tercera enseñanza. La fe de un campeón es una fe que entrega, ya lo dije. Es una fe que sirve y tercer lugar, una fe que entrega. Muy bien, mostremos nuestra fe con entrega. Así que tengo un desafío para nosotros. Desafío a una fe de campeonato. ¿Se oye bien, no? Y no me recuerden cómo le fue al equipo, mi equipo ayer, pero desafío a una fe de campeonato. Podríamos decir también desafío a no confundirnos. Porque acuérdense, este es un pasaje complicado de Santiago en donde pone fe y obras y resulta que entonces ¿en qué quedamos, pastor? La salvación es por fe o por obras. Muy bien, no nos confundamos. Ya hemos dicho que este pasaje es uno de los más controversiales y controversiales con respecto a la salvación. Pero usted y yo sabemos por todo el Nuevo Testamento que la salvación es por gracia. Así que debemos puntualizar algunas cosas antes de concluir. Voy a compartir con ustedes algunas declaraciones muy importantes. Primera de ellas, toda la Biblia nos declara que la salvación es por gracia. ¿Estamos de acuerdo? Lean conmigo, por favor, el texto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Saben cómo acabamos con la controversia de si la salvación es por obras o la salvación es por fe? Bien sencillo. Yo le acabo la controversia bien sencillo. Oiga, pastor, ¿la salvación es por obras o es por fe? Por ninguna de las dos. La salvación es por gracia. Punto. Perdóneme, pero la salvación no es por fe, es por gracia, por medio de la fe. Leamos otra vez el texto. ¿Me ayudan a poner el texto otra vez? Como dice, porque... ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuál es la causa de la salvación? La gracia. Porque por gracia sois salvos. Y luego dice, por medio de la fe. Pero no es por la fe, es por la gracia. La fe hace posible que Dios derrame su gracia sobre nosotros porque creemos, pero es por gracia. Entonces, si alguien tiene, oiga, ¿la salvación es por obras o por fe? Ninguna de las dos, es por gracia. Si alguien nos dijera, entonces, ¿en qué quedamos? ¿La salvación es por obras o por fe? Le debemos responder, la salvación no es por obras ni es por fe, la salvación es por gracia. No tenemos una salvadora, tenemos un Salvador que es el Señor Jesucristo. Si la fe nos salvara, entonces tendríamos una salvadora, ¿no? Gracias, salvadora, la fe. Pero tenemos un Salvador que es Jesús. Yo sé que algunos estarán pensando, oiga, pastor, pero esos textos que dicen tu fe te ha hecho salva, tu fe te salvó, tengamos cuidado con eso. Ni nos salvan las obras, ni nos salva la fe. Este pasaje es muy claro. Nos salva Dios por su gracia. Es decir, que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Así que la fe y las obras están al mismo nivel. Se complementan, una fluye de la otra, como la raíz y el tronco de una planta. No las podemos separar. Pero los pasajes en donde el Señor Jesucristo le dijo a alguien, tu fe te ha salvado, si lo interpretamos literalmente, tendríamos que aceptar que los seres humanos se pueden salvar a sí mismos si creen. Y eso no es verdad. La explicación de esta frase debe entenderse como una figura de lenguaje, como cuando alguien le dice a otro, el pecero en el que me iba a subir chocó, llegar tarde a la parada me salvó la vida. ¿Sí? O sea que tu irresponsabilidad es muy padre porque te salvó la vida. Es un asunto circunstancial. Te salvó la vida Dios, porque Dios es el que salva la vida, Dios es el que te ama, no tu irresponsabilidad de llegar tarde. Tenemos que reconocer que un retraso no puede salvar a nadie, solo Dios. Pero haberme retrasado, digamos que fue el instrumento de Dios que lo hizo posible. Así que la traducción más exacta de esas palabras del Señor cuando dice tu fe te ha salvado, podría ser esta: por medio de tu fe o en virtud de tu fe has sido salva. Porque creíste en mí, porque ejerciste fe creyendo en mí y veniste a mí, serás salva. Eso es lo que está diciendo el Señor en esa palabra. Pero tengamos cuidado. ¿La salvación es por obras? No. ¿La salvación es por fe? No, es por gracia, por medio de la fe. ¿De cuál fe? De la que tiene obras. ¿Estamos de acuerdo ahora? Número 2, la fe es indispensable.
Lean conmigo el texto, por favor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es indispensable. Oigan, yo nomás tengo obras, no tengo fe. No puede ser. La fe es indispensable. Número 3, las obras son parte de la fe. Lean conmigo el texto, por favor. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Las obras son parte de la fe. Número 4, la fe y las obras siempre van juntas. ¿Como haciendo qué? Número 1, luchando. Mire lo que dice Filipenses 1:27, léanlo conmigo. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes y en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Combatir no es pasivo, no es pasividad, ¿están de acuerdo conmigo? Combatir es acción, tiene que ver con obras. Y dice combatiendo y luego dice por la fe. Entonces la fe y las obras siempre van juntas, luchando, trabajando en amor y constancia. Lean conmigo Tesalonicenses ahora, capítulo 1, versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, llena de obras aquí el asunto. Dice, de vuestra fe. Es que aquí se mochó, pero yo la tengo acá. De la obra de vuestra fe. No pueden ir separadas. Y luego dice del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? Podríamos seguirle poniendo fe. De la obra de vuestra fe, del trabajo de fe de vuestro amor y de vuestra fe que se muestra en constancia en la fe que te está llena de esperanza, porque está lleno de fe y está lleno de obras este pasaje. Así es que insisto, la fe y las obras siempre van juntas. Número 5, las obras confirman la fe. Lean conmigo Mateo 7:20, por favor. Así que por sus frutos los conoceréis. Punto. Este texto está clarísimo. Punto. ¿Tienes fe? Pues por sus frutos se conoce. ¿Este árbol es de fe o es un zombie? Pues está fácil saberlo, ¿no? Si tiene obras, es fe. Número 6, la fe se muestra en obras de obediencia al Señor. Lean conmigo el texto. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Lo he explicado antes. Nos gusta decir que esta roca de la que habla Jesús es Él mismo y que Él es la roca principal de la iglesia, lo cual es verdad. Él es la roca principal de la iglesia, pero tenemos que reconocer que en esta parábola el Señor no está hablando de sí mismo como la roca. Fíjese lo que Él dice. ¿A qué compararé? A un hombre que me escucha y hace lo que yo digo. Lo comparo a un hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuál es la roca en este caso? La obediencia. No está diciendo que Él es la roca, está diciendo que la obediencia, que hacer lo que Él dice es como poner tu casa en lugar firme. Entonces me parece que de eso habla, de las obras. Si oímos su palabra y hacemos caso, significa que tenemos fe. Y en séptimo lugar, la obra no produce salvación, pero la salvación por gracia, por medio de la fe, sí produce obras. Lean conmigo Efesios 2:10, porque somos hechura suya, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sacarrácatelas. Las obras que yo hago no producen que sea salvo, pero ser salvo por la gracia de Dios, por medio de la fe, sí produce que yo haga buenas obras. Dice un dicho popular, hechos son amores y no buenas razones. Lo repetía muy a menudo el hermano Rolando Gutiérrez Cortés. Y se refiere a un dogma universal, no escrito, pero creído y sostenido por todos. Lo que vale son las acciones y no las palabras vacías. ¿Están de acuerdo conmigo en esto? No está escrito en ningún código de ética espiritual, pero sí en nuestra mente todos creemos que lo que vale son las acciones y no las palabras, y eso es lo que dice ese dicho popular. Mire, nadie acepta como correcto que un esposo diga que ama a su familia y no haga nada para proveerles de sustento diario, ¿no es cierto? Nadie le crea a ese esposo.
Si viene a la cita pastoral o si le platica a usted en los chismes familiares, no, es que mi esposo dice que nos quiere mucho pero no hace nada, no trabaja y no da nada, ni siquiera arregla la casa, ahí está nomás aplastadote viendo el fútbol. Y no, comadre, sí los quiere mucho, sí los ama, nomás que nadie dice eso, ¿no? Todos decimos, no, eso no es amor, todos aceptamos eso. Nadie toleraría a un empleado que no hace nada por cumplir con el contrato de trabajo que firmó. Nadie, lo correrían al instante. Y nadie apoyaría a un agricultor que cree que va a obtener una gran cosecha cuando no ha sembrado ninguna semilla. ¿Están de acuerdo? Oye, compadre, ¿y qué? Sí, es mi tierra, ¿y qué vas a cosechar? No, voy a cosechar mucho trigo. ¿Y qué sembraste? Nada. Y usted dice, qué lindo, cuánta fe tiene. Le dice usted, no, le dice, cabezón, que no vas a cosechar nada. Ni chapulines, porque esos vienen cuando hay trigo, pero ahorita no hay nada. Nadie cree eso. Nadie apoyaría a una persona que piensa eso. Yo me pregunto, ¿por qué entonces se nos podría ocurrir que podemos decir que creemos y no hacemos nada por lo que decimos creer y aún así esperamos salvación eterna? ¿Por qué, si existe una ley clara en nuestra mente de que el hecho son amores y no buenas razones, de que hay que hacer cosas, por qué se nos ocurre pensar que, porque tenemos metida una idea equivocada con respecto a las obras y la fe? Creemos que la fe no necesita obras, creemos que la fe hace inútiles las obras, creemos que la fe es una cosa de una especie de una idea en la mente, una especie de declaración que no tiene nada que ver con compromiso, que no tiene nada que ver con entrega, que no tiene nada que ver con servicio, y estamos equivocados. Y por eso Santiago resulta ser tan importante en este sermón para todos nosotros. Por eso Dios no permitió que esta carta, que este sermón fuera quitado del canon del Nuevo Testamento. Dios no lo permitió porque Dios quería que nos quedara claro esto, y por eso nos da esta enseñanza a través de este sermón de Santiago, un sermón serio, duro, severo, pero necesario. Recordemos esta ilustración, ya la hemos dicho aquí mi esposa y yo respectivamente en diferentes sermones. Siempre hay personas a las que les gusta hacer estadísticas curiosas, y una de las estadísticas más curiosas que yo he encontrado es la siguiente, se las voy a leer y va a ir apareciendo en la pantalla, me parece. Se dícese respecto a las iglesias, que el 10% de los miembros de la iglesia no se sabe dónde está. O sea, hace rato que no vienen. El 20% de ellos no asiste nunca a los cultos. El 25% confiesa que nunca ora. El 30% dice que no lee la Biblia. El 40% solo asiste al culto por costumbre. El 50% tiene como aceptable costumbres mundanas. El 60% no acepta ninguna responsabilidad en la iglesia. El 70% no diezma. El 90% no ha ganado ningún alma para Cristo en su vida jamás. Pero por alguna razón extraña, el 100% espera ir al cielo con el Señor. ¿No es curioso eso? Me delate que tiene que ver con un error en nuestra mente con respecto a fe y obras. No nos confundamos. Las obras no nos hacen salvos. Pero la gracia que recibimos por la fe sí nos hace realizar buenas obras. Las obras no son causa, pero sí son resultado, evidencia, confirmación y perfeccionamiento de nuestra fe. Fíjese lo que estoy diciendo. Las obras no son causa, pero sí son resultado, evidencia, confirmación, y me encanta que Santiago dice perfeccionamiento de nuestra fe, porque él dice que en las obras nuestra fe se perfecciona. Entonces las obras no son causa de salvación, pero sí son resultado, evidencia, confirmación y perfeccionamiento de nuestra fe. Así que una exhortación clara sería esta: vivamos una fe de campeonato. Y supongo que queda claro, si usted pregunta ¿cuál es esa, pastor? Una fe viva. Una fe que sirve, una fe que entrega, una fe que se hace evidente, se confirma y se perfecciona en las obras, en las buenas obras. Nos encanta decir que la salvación es por fe, es un error y ciertamente incluso es una herejía. La salvación no es por fe, es por gracia por medio de la fe. Leamos bien el texto. Porque por gracia sois salvos. No dice porque por fe sois salvos, dice porque por gracia, es gratis, por medio de la fe. Cuando creo en el Señor y le entrego mi vida,
La gracia de Dios me salva, no mi fe. No me salvó mi fe, no, me salvó la gracia de Dios. Cuando creí, cuando ejercí mi fe. Pero no es mi fe salvadora, es la gracia de Dios salvadora. Ojo con eso, porque es una doctrina muy seria este asunto. La gracia salva. Y la fe y las obras están al mismo nivel. Es más, son la misma cosa. Si creo, actúo en obediencia a Dios. Si obedezco a Dios, es porque creo. Así que fe y obras están juntas. No hay una arriba de otra. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y si lo juntamos con este otro versículo que dijo al final el apóstol, para buenas obras, para las que Dios preparó para nosotros. Vivamos una fe de campeonato. Pido a Dios que nuestra iglesia, los que somos miembros de esta iglesia, vivamos una fe de campeonato. Una fe viva, una fe que sirve, una fe que entrega. Señor Santo, gracias por tu palabra, gracias por Santiago, gracias por este pasaje, Señor, complejo, que causa controversias y que algunas personas incluso lo malinterpretan, pero que hoy tú has hecho que nosotros lo leamos, lo estudiamos, Señor, y te pido que nos ayudes a que mis hermanos y yo podamos vivir una fe de campeonato. Una fe que hace, una fe que sirve, una fe que está viva, una fe que obedece, una fe que entrega. Señor, que así sea entre nosotros en esta iglesia. Bendícenos. Sigan orando, mis hermanos, por favor, ahí en su lugar, cada quien, y tal vez alguno le queremos decir al Señor, Señor, bendíceme. Quiero vivir esa clase de fe. Perdóname si he tenido una fe vacía de obras. Perdóname, Señor, pero quiero tener una fe viva, una fe que sirve, una fe que entrega. Y te ofrezco, Señor, mi vida. Y te pido que me transformes y me bendigas y me des fuerza para vivir esa clase de fe. Si le quiere decir al Señor eso, hermano, ahí en tu lugar, levanta tu mano y déjame orar por ti. Dios te bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos los que están levantando su mano, les felicito. Dios les bendiga. Si alguien más toma esa decisión, dígame levantando su mano. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, les felicito. Señor Santo, bendícenos a todos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario, tributad a Jehová. Oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Traigamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas.
Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de ofrendar, de entregarte, Señor, diezmos, entregarte los recursos, Señor, que sirven para el extendimiento de tu reino. Te pedimos, Padre, que así como a nosotros, bendigas también a nuestros misioneros en aquel lugar donde se encuentran, que prosperes tú su trabajo. Permítenos, Señor, seguir acordándonos de ellos a través de nuestras aportaciones, a través de nuestra oración. Y te pedimos, Padre, que estos bienes puedan ser utilizados eficazmente. En Cristo Jesús oramos. Amén.